¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otra entrada para este ciclo de charlas que hemos llamado Entrevistas Buenos Aires. Como lo anticipamos en nuestro perfil de Facebook, hoy vamos a charlar con Pablo Lecher. Él es actor, director con especialización en gestión cultural. Pablo se formó en la EMAD y también con maestros como Juan Carlos Pupo, Dora Baret, Matías Gandolfo y Cristina Vanegas. Actualmente Pablo reside en la localidad de Teodelina, provincia de Santa Fe. Él está a cargo de la gestión cultural del gobierno local y además dirige el grupo Carlos Galleri. Pablo, te saludo y te quiero agradecer que hayas aceptado esta propuesta de charlar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, después de toda esa presentación es cuando uno se da cuenta de lo viejo que está, ¿no? Decir, como en todo este poco tiempo de vida que tengo tantas cosas y decir, no, no tenés esto poco tiempo de vida, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias a vos por la invitación y por tan generosa participación. Presentación, perdón, no participación. Pablo, bueno, vamos a charlar y seguramente la charla irá pasando por cuestiones personales, por tu actualidad, tu profesión y demás. ¿Vos naciste en Ameguino, Pablo? ¿Es así? Sí, yo nací en Ameguino, cuando Ameguino era un pueblo de 5.000 habitantes, allá por el año 69. De hecho, la casa donde yo nací, que por supuesto todavía estaba en calles de tierra, no había asfalto, ni soñarlo en esa época. Creo que el asfalto llegaba a una esquina antes. En Ameguino hice todo mi jardín de infantes, mi primaria, hice primer año de la secundaria, y en el año 85, de un día para el otro, cosa que entendí el porqué muchos años después y con mucha terapia encima. Mis padres deciden irnos de Ameguino, deciden irse. Yo tengo una hermana, y esto fue de un día para el otro. Eh, Mis padres tenían, para los que son más viejos y están viendo esto y son de Ameguino, como se dice, todo el circo armado. Tenían un hotel, tenían un negocio de aberturas. Mi viejo era un constructor bastante reconocido en Ameguino. Eh, entonces, para mi hermana y para mí fue muy extraño esa ida de un día para el otro. Eh, Nos fuimos a Venado Tuerto porque en Venado Tuerto supuestamente era la gran ciudad. Entonces, las posibilidades para mi padre, para mi madre, las posibilidades económicas, las posibilidades de desarrollo eran otras. Lo cierto es que nosotros, recuerdo que en enero nos enteramos que nos íbamos a vivir a Venado y nos fuimos en marzo. Eso significó un desarraigo terrible, no tanto para mi hermana, porque mi hermana ya estaba estudiando en Lincoln, entonces es como que, no, pero para mí eh, fue un desarraigo terrible, porque tenía, que todavía los tengo, mi grupo de amigos de toda la vida. Eh, Arrancar desde cero, en otra circunstancia, con una sexualidad que en su momento no era lo que es hoy. O sea, ser gay en el año 85 era el peor de los pecados que un hombre puede cometer. Eh, Años después, yo tengo 54, creo que hago terapia desde los 22, 23 años, eh, y ahí me doy cuenta, ahí entiendo esta cosa que tienen los padres de no tener el libro tan ansiado que todos los padres quisiéramos tener. Para los que están escuchando van a decir, este tipo es gay, pero a su vez tiene hija, no entiendo. Ahora voy a contar, después hablamos un poco de eso. No hay un libro que nos enseñe a ser padres. Y yo creo que lo que ellos hicieron fue tratar de sacarme a mí. Yo recuerdo un episodio muy específico en Ameguino. Hay, porque todavía existe, un boliche bailable que se llama Mr. Charlie, se llama Mr. Charlie. Claro, Nosotros sí, sí. vivimos de Mr. Charlie a 2 cuadras, digamos, salías de Mr. Charlie, pasabas por lo de Chupisqui, para los que son de Ameguino, y en la otra esquina estaba mi casa. Yo recuerdo que volvía de bailar y un vecino del barrio, eh,
yo qué sé, serían las 3 de la mañana, porque yo tenía 14, 15 años en esa época. Me grita el tradicional puto en 2 o 3 oportunidades. Y mi mamá sale, una cosa muy confusa, ¿no? Como que mi mamá salió a protegerme, yo qué sé. Y con el paso de los años me di cuenta que lo que significaba, el verdadero significado de esa mudanza, de ese éxodo, de esa migración, estaba estrechamente relacionado con eso, ¿no? Como forma de protegerme, como forma de que no me lastimaran. Eh, a veces digo, yo tengo una filosofía de vida muy especial, digo, los seres humanos deberíamos nacer tal como morimos, las cosas deberían ser al revés. Uno nace sufriendo, que es como muere en la mayoría de los casos, pero como nacemos y no tenemos noción de ese dolor, no nos damos cuenta. Y después deberíamos transcurrir toda nuestra infancia y nuestra adolescencia y nuestra primera etapa de la madurez con la experiencia que tengo ahora a los 50 o a los 60 y terminar muriendo como un bebé sin darme cuenta. Esa sería la vida ideal. Eh, pero no estamos dentro de la tradición judeo-cristiana que se dice que sin sufrimiento no hay paraíso. Entonces, para redondear un poco esto, si esto hubiera ocurrido hoy, imagínate, yo soy muy mal hablado, pido disculpas, pero me cagaría de risa 3 días seguidos, me cago de risa hasta el día de hoy, ¿no? Pero si alguien me dice puto, me causa mucha gracia. Eh, pero en ese momento debe haber sido trágico, para mí fue trágico, para mi mamá, mi papá, o sea, es una cosa que siempre estuvo muy presente en mi vida y creo que fue el motivo por el que nos fuimos de Ameguino. Pero lo cierto es que mi ida de Ameguino a mí me dolió muchísimo porque no estaba en los planes, o sea, yo recuerdo que nosotros en aquel momento, supongo que se debe seguir pasando ahora, pero los gerentes de banco que llegaban, entonces recibíamos a compañeros nuevos que estaban 2 años con nosotros en el colegio, y a los 2 años se iban. Y que uno se preguntaba, ¿no? ¿Cómo será la vida de estos chicos teniendo que hacerse amigos nuevos? Y de repente encontrarte vos en ese lugar, cuando era impensado, fue bastante complicado. Así que en Venado viví desde el 85 hasta el 87. En el 87 ya empezó ese ruido interno de la adolescencia, que no era tal, porque en aquella época de 17 años ya era bastante boludón. Eh, y el arte siempre estuvo muy presente, cosa que es muy llamativo porque absolutamente nadie de mi familia se dedica al arte y el teatro, por supuesto. Entonces, en esa época, yo recuerdo, tenía 17 años, eh, era muy amigo de Leandro Calderón. Leandro Calderón es quien le escribe los libretos a Cris Morena, Leo Calderón, él lo conoce. Y con Leo empezamos a fantasear con esto de irnos a Buenos Aires a estudiar teatro y yo qué sé. Y el día que yo cumplí los 18 años, que fue el 5 de diciembre del 84, perdón, del 88, en la mesa de cumpleaños, les dije a mi papá y a mi mamá que yo en enero me iba a Buenos Aires, si ellos querían ayudarme, apoyarme, financiarme, bienvenido sea, y si no, yo me iba igual. Bueno, mi mamá era muy especial, mi papá no, mi papá era un poco más accesible, ahí hubo toda una negociación, finalmente el 16 de enero del 89 yo me instalé en Buenos Aires. Ahí nomás rendí, creo que fue en febrero, el examen. Yo no sé si la Escuela Municipal de Arte Dramático sigue funcionando de la misma manera. En aquel momento se nos tomaba un examen de admisión que era terrible. Me acuerdo en el Teatro Sarmiento, donde estaba el zoológico antes, se rendía el examen. Eh, bueno, yo tuve, mi nota fue 9,80 y pico. Que me sorprendió hasta a mí, esa es la verdad. Tuve un gran maestro en ese momento que me ayudó mucho, que fue Hugo Soto, quien falleció, quien protagonizó Hombre Mirando al Sudeste, eh, que él fue quien me dio ese apoyo necesario en primera instancia para elaborar ese papel con el que yo me presento al examen de admisión de la Escuela de Teatro. Termino la Escuela de Teatro. Paralelamente, el Teatro San Martín forma una especie de elenco juvenil con Julio Olmos. Ahí aparece Juan Carlos Pupo en el medio también, uno de mis grandes y más queridos maestros. No puedo olvidarme de mi paso por Venado Tuerto, que tuve maestros como Eduardo Ceballos, Mabel Martín, pero digamos mi formación más académica
empieza en Buenos Aires con estos maestros que te estoy nombrando. Y en en el 91 cometo la tontería de no saber negociar el amor. Por eso yo digo, cuando nos enamoramos, tendríamos que sentarnos y poder pensar de manera fría si esa persona de la que nos enamoramos es la correcta, si nos viene a completar o nos viene a restar. Bueno, en el caso mío me vino a restar. Mira qué paradoja, ¿no? Me vino a restar. Cuando hablo de arrestar, también podríamos decir arrestar de ponerme preso. Entonces me alejé bastante del teatro durante algunos años. Bueno, pasé por experiencias horribles en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad a la que amo ir solo de paseo y solo a ver espectáculos, solo a ver museos, pero no quería vivir. Y en el año 2000, plena crisis, me vuelvo a vivir a Venado Tuerto. Y casualmente, cuando vuelvo a Venado Tuerto, es cuando empiezo a estudiar nuevamente en Buenos Aires. O sea, yo estaba en Venado Tuerto y viajaba a estudiar, una cosa muy loca, ¿no? Ahí empiezo a interesarme por la dirección porque me doy cuenta que muy pocas cosas me seducen o me enamoran para actuarlas. Son más las cosas que me seducen y que me enamoran para dirigirlas. Pero también había una cosa interna mía de la lucha de la memoria emotiva. Había una pregunta que siempre me golpeaba, como el pajarito, el picasesos, ¿no? Esto de que no podemos usar emotiva, ok. ¿Y cuántos son los actores que realmente tienen el talento necesario para emocionarse sin recurrir a esa memoria emotiva? Entonces, algo tiene que haber que le permita al cuerpo que actúa arribar a determinado nivel de emocionalidad. Y casualmente un buen día se me cruza algo que se llama Teatro del Oprimido, con Raúl Shalom, un lugar en Buenos Aires que se llama Celsit. Y a partir de ahí fue un viaje de ida, porque después del Teatro del Oprimido vino el Teatro Playback, el Teatro de la Espontaneidad, el psicodrama, que sigo trabajando hasta hoy. Y llegó un momento en que me encontré con un montón de herramientas, pero que no sabía cómo utilizarlas, o sabía cómo utilizarlas, pero no encontraba el espacio. Y es ahí donde aparece en esto de declararse ignorante todos los días. Yo soy un tipo que tengo ese lema. Yo me declaro, lo primero que hago cuando me levanto a la mañana, me digo a mí mismo, soy ignorante, a ver qué es lo que aprendo hoy. Ahí aparece la gestión cultural, que también es algo nuevo, no es algo que existe desde siempre, ¿no? Esto de gestionar la manera de hacer cultura, cómo podemos generar cultura gestionando entre lo privado, entre lo público, bueno, todo un tema muy, muy largo. Y en eso estoy ahora. Estoy dirigiendo a unos actores maravillosos, tengo un grupo maravilloso de trabajo, estoy a cargo de la parte de gestión cultural del gobierno local, donde estoy trabajando muy cómodo y bueno, así transcurren mis días en este pueblo que es Teodelina, que estamos a punto de ser ciudad, en una casa que me hice en cierta manera como respuesta a mi madre. Yo siempre cuento, mi mamá era la típica mujer que vos ibas caminando y ella iba atrás con el trapo de piso limpiando lo que vos ensuciabas. Entonces yo dije, el día que yo me haga una casa, me la voy a hacer de la manera más descontracturada posible. Mi vieja murió en el 2003, mi papá se murió en el 2006, mi mamá murió a fin del 2003 y mi papá a principios del 2006, muy seguidos uno de otro. Entonces decidí, yo estaba en pareja ya nuevamente con un chico de acá, un chico, en ese momento era un chico, ya no lo es, de Teodelina, y me compré un terreno y me vine a Teodelina, me hice la casa que yo quería, que es la casa en la que vivo. Y con el paso de los años, otra de las cosas que aparece, ahora que te estoy contando esto, me lleva mucho a sesión de terapia. Una vez, yo recuerdo, cuando nosotros nos fuimos de Ameguino, para ir de Ameguino a Venado Tuerto había que ir en el colectivo, en aquel momento en la empresa Rojas. Había que ir de Ameguino a Junín y ahí hacerse el transbordo con otro colectivo que no recuerdo cuál era, ponele que era la empresa Rojas también, y de Junín ibas a Venado. Ese colectivo pasaba por Teodelina. Yo recuerdo que antes de llegar a Teodelina, el colectivo choca, pero fue un choque tonto. Suponte que te digo, no sé, un auto lo chocó de costado. Pudimos llegar a Teodelina.
pero una vez en Teodelina. Esto fue en el 86, tiene que haber sido, porque fue Ujú, al poco ujú. de Ameguino. Llegamos a Teodelina y el chofer nos dijo que bueno, que hasta acá llegábamos, o sea que los que iban a Venado llamaran para que nos... Yo llamo de un teléfono público que todavía existe acá en Teodelina a mi papá, a mi casa me atiende mi papá, y mi viejo en joda me dice, bueno, quédate a vivir en Teodelina. Mirá vos. Años y yo estoy viviendo en Teodelina, ¿no? Entonces es como que uno se va poniendo viejo, pelotudo, analítico, hago terapia cognitivo-conductual, aparecen un montón de cosas. Y digo, bueno, a lo mejor es uno de los mensajes que me dejó mi papá, ¿no? De las órdenes, esas cosas que te dejan marcadas. Pablo, Como ves, y no casualmente, de pocas ¿sabes qué? palabras. Sí, no, justamente volviste a Meguino y volviste con una obra que tal vez tiene mucho que ver con tu vida por lo que trata, con Invisibles, esas cosas que nos contamos, esa cosa Mirá, de no, ponerte no, a yo la derecha o a la izquierda, no. Yo volví a Meguino, a ver, nos fuimos en el 85, yo fui un par de veces en el 85, en el 86 y después no fui nunca más. Eh, hasta que en el año 2000, yo tuve cáncer en el año 2009, 2010 hice un trasplante de médula ósea y en el medio de todo eso aparece una ahijada. Yo debo tener aproximadamente 40 ahijados en la vida, con los cuales casi no tengo ni relación. En el medio de un cáncer, que yo no sabía si me iba a morir o no, aparece una ahijada nueva, eh, pero que evidentemente alguien me la mandó, ¿no? Alguien le puso alas a ese ángel para que llegara hasta mí. Esa nena, cuando tuvo 6 meses, se quedó a vivir en mi casa. Hasta el día de hoy, que tiene 12 años, vive con nosotros. Yo vivo en mi casa, mi pareja vive en la suya, y Martina, que es nuestra hija, tiene su cuarto en las dos casas, ¿no? Entonces va de un lugar al otro. Eh, Martina era muy chiquita, tiene que haber sido 2012 esto, porque Martina nació en el 2011, 2012, 2013, y Nestrillo, una de mis grandes amigas de Ameguino, me ofrece llevar una obra de teatro a Meguino, que ujú. era la casa de Bernarda Alba, que yo estaba haciendo en ese momento. Eh, bueno, y para mí fue terriblemente movilizante, porque hay una anécdota que yo la cuento siempre y me causa mucha gracia. En Ameguino había un personaje llamado Espina Doná, supongo que te acordás, que lo conociste, Sí, que sí, hacía, claro. cuando nosotros éramos chicos, como un show, no me acuerdo si era el show de los martes o el show de los jueves. Eh, entonces todos los chicos del pueblo hacíamos algo. Yo me acuerdo con Valeria Ragazzoli, no me acuerdo ahora quiénes más, teníamos un grupo de música. Ahí estaba, me parece que Esteban, yo no me acuerdo si estaba Esteban Lamote o la hermana de Juan Pedro. Había un Lamote seguro, eh, que nos llamábamos Bubbles, burbujas en inglés. Y decíamos playback con los parchís y que yo no sé qué estupidez hacíamos, ¿no? Entonces todos los martes o los jueves, no recuerdo qué día era, la gente iba al Centro Cultural de Meguino y ahí se hacía el show, donde todos los chicos mostrábamos lo que hacíamos, chicos y grandes. Y en determinado momento yo dije, bueno, yo ya estoy como para independizarme, ¿no? Puedo hacer una carrera solista. Y no tuve mejor idea que sorprender a mi papá y a mi mamá apareciendo en el escenario haciendo un playback de Rafaela Carrá, con el consabido mono negro y peluca rubia. Hay tres cosas que yo recuerdo muchísimo. Lo primero fue mi papá achicándose en la butaca del teatro, segunda fila a la derecha, imborrable. La segunda fue cuando di una vuelta, dejé de verlos porque se habían ido. Estimo la vergüenza que habrán pasado, pobres. Y la tercera fue la cachetada que me pusieron cuando volví a mi casa. Eh, entonces, a las chicas que trabajaban, las actrices que yo dirigía en la Casa de Bernarda Alba, les contaba que para mí era muy movilizante volver a mi pueblo después de tantos años, volver a ese escenario después de tantos años, volver a ver mi casa, o sea, un montón de cosas. Y de hecho lo fue, porque además Inés se encargó de que el teatro rebalsara de gente. Eh, Esto de encontrarte, yo siempre digo lo mismo, es horrible cuando vos te vas de algún lugar, porque el que se queda se acuerda del que se va. Me pasa a mí en Teodelina, si algún chico se va a estudiar, cuando vuelve yo me acuerdo quién es. En cambio, el que se va, al conocer tanta cantidad de gente, cuando volvés, te dicen, soy fulano de tal, y vos lo mirás y sí, el nombre está más que presente, pero no me acuerdo quién sos. Eh,
sumado a eso, esa angustia de no reconocer esa gente, otras personas a quienes sí reconocía, que me hablaban maravillas de mis viejos, la necesidad de encontrar a mi mamá, a mi papá, los olores, la escuela, y no estaba, nada de eso había. Pasan 2 años, creo, se hace otra función con un grupo que yo dirigía en Arenales, y eso fue peor todavía, pero peor en el mejor de los sentidos de la palabra, porque yo necesitaba entrar a la escuela, que en aquel momento era la escuela 4, ahora creo que es la escuela 1. Yo tenía una amiga que su mamá se había venido muy joven de España, y de vieja vuelve por única vez. Fue la única vez que volvió a España. Ella siempre contaba que lavaba ropa en una piedra al lado del río cuando era chica. Cuando vuelve a España, vuelve a ese lugar y la piedra se había achicado. Entonces lo que ella decía es, en realidad no sé si la piedra se achicó por la erosión del agua o yo crecí y la piedra cambió. Y a mí eso me quedó muy presente. Entonces lo que hice en esa segunda vuelta a Meguino fue pedirle a la persona que vive en la que era mi casa que me dejara entrar. Y lo que para mí era un salón de fiestas de enorme, era un living así de chiquitito. Esa pileta que había en el patio de mi casa, que para mí era una pileta más grande que la del club atlético, era una piletita de mierda. Y necesitaba entrar a la escuela. Entonces, siempre Inés detrás de todo esto, por eso yo la amo profundamente a Inés Tri, amo a todos mis amigos, no los voy a nombrar todos porque se me va a olvidar algunos y se me van a enojar, pero el Cusco Herrera, Belén Santiago, Isabel Ramírez, Santiago Harina, Mauro Salaverry, David García, bueno, no puedo estar todo el día nombrándolos. Inés consigue que abran la escuela, era un sábado a la mañana, yo voy con mi pareja y Martina, nuestra hija. En aquel momento no nos cambiaban tanto de salones, es como que el salón siempre fue el mismo. Entonces entro a ese salón que para mí era enorme y resulta que era un salón común, me siento en el banco en el que yo me sentaba porque tengo una memoria privilegiada. Pido perdón porque voy a llorar, pero es inevitable. Y cuando estoy sentado ahí con 47, 48 años, escucho a mi amada señorita Tita decir, alumno Pablo Leger, bienvenido a clases. Habían hecho que Tita Piacenza, que fue mi maestra más amada, se pusiera un guardapolvo blanco, fuera a ese día a la escuela. Entonces fue terrible para mí, pero terrible desde lo maravilloso, ¿verdad? Hablo de Tita y me emociono mucho también. Hoy hablé justo con Soledad Piacenza. Tita para mí fue una maestra. A ver, en psicodrama muchas veces nos plantean determinados ejercicios. Uno de ellos tiene que ver con la asociación de los aromas para lograr determinado estado de emocionalidad, que es lo que te decía al principio. Y hay un olor que a mí me remite a una sensación de confianza, a una sensación de protección, a una sensación de sentirme amado, que es el abrazo de la señorita Tita contra su guardapolvos, cuando las maestras podían abrazar a los alumnos. Cuando alguien me insultaba, cuando alguien me decía puto, cuando alguien me decía lo que fuere, me acuerdo el abrazo de la señorita Tita, de Tita, y el olor del guardapolvos, del apresto, todavía está acá. Entonces, a ver, soy medio disperso, pero cada tanto ha tocado. O sea, esto que te decía hoy, de cómo arribar a determinado estado de emocionalidad sin utilizar la memoria emotiva que me haga mal, que me lastime, tiene que ver con eso, ¿no? Yo a veces cuando he necesitado emocionarme, recurro a esa sensación, al olor del apresto de la señorita Tita. Y finalmente, sí, lo último que llevé es lo que dijiste vos, Los Invisibles de Siempre. Pero curiosamente, en esto vamos a disentir, Juan. Yo no me sentí nunca invisible. Yo, a ver, en el año 2010 a mí me dijeron tenés cáncer. Y la primera sensación que a mí se me cruzó por la cabeza es no me queda nada por hacer. Cuando digo no me queda nada por hacer, me refiero a todo lo que quise hacer lo hice. A ver,
Me queda conocer Grecia, que no conozco, no sé qué otra cosa podría decirte, ¿no? Que se me ocurra ahora. Pero no siento que me haya quedado algo pendiente. Si yo tuviera que morirme mañana, lo que quise hacer lo hice. Y fui, y en esto me aplaudo, porque fue un laburo muy duro que tuve que hacer y que tengo que seguir haciendo, de usar la inteligencia para que me permita convertirse en una llave que me abra determinada puerta. Traduzco un poco. Hoy Mm. las cosas cambiaron, repito, pero en mi época ser gay era una cosa que era terrible, ¿no? Automáticamente estabas excluido de la sociedad o excluido del paradigma, porque yo digo siempre esto, la sociedad somos todos. Estaba fuera de lo normal. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué produzco desde ese lugar de exclusión para que se me permita ingresar nuevamente a ese lugar del que me sacaron? Y siempre lo laburé desde ahí. Entonces la invisibilización era algo que para mí no contaba nunca. Creo que Los Ujú. Invisibles, sí coincidimos tal vez con vos, la elegí para dirigirla justamente por eso, para decirle a la gente, ojo, no permitan que nadie los invisibilice, no se permitan ser invisibles. La invisibilidad no nos lleva a otro lugar más que a la oscuridad, ¿verdad? Esa fue la última obra que llevé a Meguinos y ahora estoy trabajando con otra cosa, eh, pero Los Invisibles fue la última obra con la que fui a Meguino. Pablo, y ese abrir la puerta y encontrarte con tu casa o con lo que quedaba de tu casa, ese living chiquito, la señora Tita, te permitió cerrar una etapa de mucho dolor, reencontrarte con tus padres, decirles, esto soy yo, ¿cómo fue? ¿Alguien te dio letra? No. Eh, No, voy sacando de lo que me estás diciendo, lo que me estás contando, ¿no? por supuesto que te estoy cargando. Mira, yo, Obvio. todos, todos los sujetos hemos atravesado la adolescencia, que es la etapa de rebeldía, es la etapa de papá y mamá están en pedo, no saben lo que quieren, no tienen idea cómo es la vida, yo la tengo clara. Y a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que tenían razón, de que fueron seres humanos como nosotros, que hicieron lo que pudieron. Eh, entonces yo con mi papá y mi mamá nunca pude hablar y decirles yo soy gay. Me hubiera encantado, me hubiera encantado. Por eso a mi hija hoy le pregunto casi a diario si está enamorada de algún varón o de alguna nena. Una vez me crucé con una maestra, imagínate que ahora ya no me callo la boca, ¿no? Con una pelotuda que me dijo que la estaba desviando la psique, no sé qué. Imagínate que acá vamos a terapia, mi pareja, yo, Martina, todos vamos, todos tenemos nuestra terapia. Eh, y esto está hablado en terapia también. Yo no quiero cometer con mi hija los mismos errores que cometieron conmigo. Amar es maravilloso. Y después de quién te enamores, es problema de cada uno. Enamorate de un mate, de una planta, de un resaltador, de una pastilla, de un hombre, de una mujer, de un gato, de un florero, de lo que vos quieras. Mientras no hagas mal, mientras el límite sea el no lastimar, no hacerte daño, no lastimarte, no lastimar, no hacer daño a otro, está todo bien. Ojalá lo hubiera podido expresar de esta manera cuando yo era joven y mis viejos vivían. Lo cierto es que mi mamá se murió, mi papá se murió. Lo único que hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, esta pareja con la que yo estoy ahora, hace 23 años que estoy con él, de manera que llegó a conocer a mi papá y a mi mamá. Mi mamá no lo quería porque era negro, es negro. Mi papá lo adoraba, eran muy compinches, muy, muy compinches con mi viejo. 2 meses antes de morir o 3, mi papá en la cama nos llama a mi hermana y a mí y nos da un sobre a cada uno de nosotros. Un sobre a mi hermana y un sobre a mí. Nosotros dijimos, ¿qué es esto, papi? Él no sabía que tenía cáncer, aunque lo presentía, pero no sabía que tenía cáncer, no se lo habíamos dicho. Entonces le dice a mi hermana, nos dice a los dos, esa es plata que yo les regalo para que ustedes se hagan un viaje. Le dice a mi hermana, vos con tu Ricardo, Ricardo es el esposo de mi hermana, y vos con tu Roberto, me dijo a mí. Cuando me dijo eso yo quedé como congelado porque dije, ¿y este tipo cómo sabe? ¿No? Pensando que mi papá era boludo, mi viejo era más vivo, todos nosotros juntos. Eh, bueno, cuando finalmente mi papá se muere el día anterior,
nos dijeron que nos despidiéramos porque, bueno, yo voy a verlo. Mi papá era un tipo muy narigón, para los que no conocieron en Ameguino, tenía una nariz muy grande. Odiaba que le tocaran la nariz. Lo voy a ver el día antes que fallezca y el día que muere, yo sentí una necesidad de ir en determinado momento al sanatorio, que no me dejaban entrar. Me acuerdo que no sé qué habré hecho, pero me dejaron entrar. Mi papá estaba acostado en terapia intensiva y empecé a tocarle a la nariz, que es lo que nunca había podido hacer en la vida, a jugar con esa nariz, porque necesitaba tener al menos la sensación de cómo era tocarle la nariz a mi papá. Y la boludez que te dicen siempre, si querés hablarle pero no te escucha, no está consciente, qué sé yo qué más. Tengo la imagen, todavía está muy presente, con mi mano izquierda le tocaba la nariz y con la mano derecha agarré su mano derecha y le dije, papi, si tenés que irte, andate. Yo sostengo que mi papá se murió de amor, la extrañó tanto, tanto a mi mamá que no pudo seguir sin ella. Entonces le dije, si tenés que irte, andate, vos sabés que yo estoy muy cuidado por Roberto. No pasaron 5 minutos que mi papá se murió. Y yo no sé cómo es cuando se muere una persona, porque la única persona que vi morir fue mi papá. Mi mamá murió de madrugada, nosotros nos enteramos a la hora. Mi papá hizo una respiración profunda, una inhalación, y se fue. Y a mí me quedó esa cosa de decir, bueno, no se lo pude decir de pelotudo mientras vivía, pero se lo pude decir y eso lo habilitó a partir. Y eso me dio mucha paz. Con todo esto de las redes sociales y pasados, yo qué sé, 5 años, 6, de haberse muerto mi mamá, me pongo en contacto con la mejor amiga de mi mamá, de Venado Tuerto, y un día hablando, yo qué sé, no sé cómo sale el tema, y le digo que la única gran deuda que me había quedado a mí era no que mi mamá se haya muerto sin saber que yo era gay. Y ella se empieza a reír y me dice, vos además de puto sos pelotudo. Si vos supieras la cantidad de veces que tu vieja lloró conmigo en la cocina de tu casa porque no se atrevía a preguntártelo, porque no se atrevía a darte el ok para que vos fueras feliz por miedo a que vos sufrieras. Y vos decís, qué boludos que somos los seres humanos, que no nos animamos a decir algo por miedo a cómo va a reaccionar el otro y resulta que el otro está esperando que lo digamos y el otro tiene la misma sensación que nosotros. Entonces a mis viejos los amé profundamente, los odié profundamente, los amo profundamente y los odio profundamente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay veces en que aparece esa cosa enquistada que tenemos todos los sujetos, ese lóbulo frontal, ese puto lóbulo frontal, que nos hace pensar y actuar en consecuencia de lo que nos enseñaron. Entonces, ese es el momento en que a veces los odio, ¿no? Sí, ¿por qué no me educaron de otra forma? ¿Por qué no me hicieron de otra forma? ¿Por qué no me acompañaron en esto del arte? Pero inmediatamente aparece el amor que inevitablemente supera ampliamente al odio. Es horrible hablar de esto, ¿no? Pero bueno, lo hago porque también es una especie de catarsis, de poder decir eso que me lastimó es lo que yo no tengo que hacer con mi hija, ¿no? Para eso, que quizá ese fue el aprendizaje que me dejaron, es paradójico. Lo que hicieron mal es lo que me dejaron como mensaje de decir, vos hacelo bien, para que no le pase a tu hija lo que te pasó a vos. Pero inevitablemente creo que no es algo que me pase solamente a mí, nos pasa a todos. Estas cosas de las peleas que nuestros padres tenían con sus familias, ¿no? Yo tengo familia en Ameguino con quien mi papá y mi mamá no se hablaban desde hacía añares. Eh, y yo sentí necesidad de ir a visitarlos un día y hoy por hoy son mi familia más amada. Yo de hecho con mi hermana no me hablo desde el año 2000. Murió mi papá y a la semana se rompieron relaciones diplomáticas con mi hermana. Y esta familia aparece como la única sangre. Después tengo, bueno, familia con la que me reencontré ahora por parte de mi papá también. Pero es donde uno, creo yo también que es donde uno va a buscar esa información que no tenemos, ¿no? Porque también tenemos esa casquivana costumbre de no preguntar, o fuimos educados en un tiempo en que no estaba bueno preguntar.
en que había ciertas cosas que no se hablaban. Y vos decís, ¿por qué no se hablaban? Si hubiera sido mucho, tanto mejor que se hablaran, pero bueno, no se pudo. Y, la, Eh, y el cáncer, la enfermedad que te llegó, ¿en qué momento en qué etapa de tu vida te llegó, te cacheteó, sirvió para cerrar, para abrir puertas, para luchar y para ponerle la garra que le pones a la gestión cultural? Porque yo he visto el trabajo que haces en el municipio, que después vamos a hablar, es formidable. Mira, yo, si tuviera que decir, lo que digo siempre, a mí el cáncer fue lo mejor que me pasó en la vida. Eh, Digo esto y pienso en aquellas personas que perdieron un ser querido por el cáncer y respeto. Eh, por supuesto que no es lo más lindo, fue lo mejor. ¿Por qué fue lo mejor? Porque me enseñó qué es lo que tiene valor y qué es lo que tiene precio, que son dos cosas diferentes. Me enseñó que uno puede decir, yo vivo de tal cosa. O sea, a ver, normalmente la pregunta que se hace es, ¿de qué vivís? Soy arquitecto, fantástico. ¿Y de qué comes? Y de eso, de la arquitectura, no es lo mismo de lo que yo vivo, de lo que yo como. Lo que yo como es eso que me da el dinero, el sustento para comprar el alimento, o para comprarme el auto, para pagar el seguro, para lo que fuere. Lo que vivo, de lo que vivo es justamente eso, lo que me mantiene vivo. El cáncer me enseñó qué es lo que me mantiene vivo y qué es lo que no me hace bien. El cáncer me enseñó que el dinero es sumamente importante, pues yo no hubiera tenido el dinero para pagar una prepaga que me cubriera el 100% un trasplante de médula, hoy no estaría acá. Pero te enseña todo eso. Y hasta lo más chiquito, todo este proceso de cáncer que yo tuve terminó en un trasplante de médula. El trasplante de médula, cuando te vas a trasplantar, te encierran en un lugar en el que quedás aislado del mundo, ¿no? Durante un montón de días. Y recuerdo cuando salgo, que me dan el alta, estaba en un tercer piso. Entonces, el médico que me acompaña, bueno, bajaba por el ascensor, porque ¿de qué ascensor? Déjame caminar, hace 40 días que estoy encerrado en una... Y paso por al lado de una ventana que estaba abierta y entra una ráfaga de viento como entra en este momento acá en mi casa. Por primera vez en 40 años le presté atención al viento. Por primera vez en 40 años miraba por una ventana y decía, qué maravillosa es la libertad que tiene esa gente que va caminando por ahí abajo, ¿no? Y yo como un pelotudo la tuve durante 40 años y no me di cuenta que la tenía. Y si ahora no la tengo más, ¿qué carajo hago? Y después todos esos mensajes que van llegando, yo recuerdo que había muerto mi vieja y a la semana mi viejo sale al patio, nosotros teníamos un patio enorme, un parque grandísimo en Venado Tuerto, una casa con 70 metros de fondo, y había una paloma, y a mi papá se le ocurrió decir que esa paloma era mi mamá, porque venía todos los días. En su momento yo dije, pobre hombre, bueno, si le sirve está válido, que sea mi mamá la paloma que viene, qué sé yo, pero mirá lo que es la casualidad, que el día que yo voy a hacerme la primer quimioterapia, a mí me interno en un sanatorio, en la misma habitación y en la misma cama, y digo la misma cama porque era una habitación privada con una sola cama, donde mi hermana tuvo a su hija. Exactamente hacía 15 años, porque el día que yo me estaba haciendo la primera quimioterapia fue el día que mi sobrina cumplía sus 15 años. Primera casualidad, que me conmovió mucho, además de todo el estado de vulnerabilidad que tenía. Y a eso se le suma que cuando me inyectan el coso, no me sale el nombre, la aguja para hacerme la quimioterapia, yo miro así y en la ventana se paran dos palomas. Entonces yo dije, son mi mamá y mi papá que vienen a cuidarme. Y aunque parezca una estupidez, una boludez o lo que fuere, durante el trasplante yo estuve 21 días internado, encerrado. Todas las mañanas, a las 9, 9:30 de la mañana, venían dos palomas y se paraban en la ventana del Sanatorio Británico en Rosario, que es donde yo estaba internado, y se quedaban ahí un buen rato. El tercer o cuarto día yo empecé a hablar con las palomas. Hoy me río, ¿no? Pero... y una vez que te dicen, ya está, ya pasó, estás curado, decís, bueno, ¿y para qué me pasó? ¿No? Porque normalmente todos tendemos a preguntarnos por qué nos pasa esto.
Yo con terapia aprendí a preguntarme para qué me pasa esto. Y el para qué aparece primero en Martina, porque llega justo en ese momento. Y después para decir, bueno, Pablo, la cosa es finita, tiene un fin, no finita de gruesa o finita, sino finita que tiene un fin. Esto se termina. Se podría haber terminado, pero no se terminó. Te dieron un changüí, evidentemente arriba no te querían. ¿Para qué sirve ese changüí? Bueno, empecé a hacer lo que tenía ganas de hacer y no hacías por pelotudo. Viajar, pero viajar lindo. Ahí fue mi primer viaje a Europa, que lo primero que hice, curiosamente, fue visitar los lugares donde habían salido mis abuelos. Me pasó lo mismo que me pasó la primera vez que fui a Meguino. Fui al puerto de Marsella, que es donde salió mi abuelo paterno. Eh, y le pedí a mi pareja que me sacara fotos y me debe haber sacado, pobre infeliz, 40 fotos y ninguna me gustaba. Terminé discutiendo, estuvimos un día sin hablar porque no servís para sacar una fotografía. Cuando vuelvo, voy a mi sesión de terapia y hablando con la terapeuta le cuento esto como anécdota, ¿no? Y me dice, no es poco importante lo que contás. Vos fuiste a buscar algo que no estaba. Fuiste a ver si te encontrabas con tu abuelo y tu abuelo ya no estaba por motivos más que obvios, ¿no? Eh, los viajes es una de las cosas más importantes que aprendí, el vivir cada momento como si fuera único. Hoy, por ejemplo, miércoles a las 9:30 viene un grupo de amigos a cenar a mi casa. Mañana todos trabajamos, sin embargo nos vamos a reunir y seguramente vamos a estar hasta las 2 de la mañana, porque yo no sé si mañana me voy a despertar. Y es lo que intento hacerle entender a toda la gente que me rodea. No sabemos si vamos a estar. Cuando a mí me dicen, tenés cáncer, le pregunto a la hematóloga, ¿me voy a morir? Sí, te vas a morir. Carajo, me lo hubieras dicho de otra manera. No, no, de esto no. Si me haces caso y haces el tratamiento, no te vas a morir. Te podés morir porque te saliste a plasta un colectivo. Y ahí te das cuenta de lo que en realidad es, ¿no? Aprendés que el dinero es maravilloso. A todos nos gusta la guita y el que diga que no, miente. Porque además es necesaria. El tema es cuando eso aparece en la cúspide de la pirámide. Cuando es lo más importante, estamos cagados, ¿no? Me gusta la plata como a cualquiera, no es un pecado, pero ya no es lo importante. Lo importante para mí es haberme conseguido el sillón que busqué, bueno, no puedo dar vuelta a la cámara ahora, durante 50 y pico de años, que me sea realmente cómodo. Yo mido 1,80 m, peso arriba de las 3 cifras, no voy a decir el peso, como la edad de Mirta Legrand, mi peso es secreto. Encontré el sillón que me gusta, donde me puedo sentar a tomar un buen gin, y puedo estar 2 horas sentado tomando. Yo tomo gin, soy de tomar mucho gin, no soy un borracho, pero me gusta mucho tomar gin, lo disfruto mucho. Eso es lo que hoy le gana a cualquier cosa. Que por ahí te dicen, pero escúchame, no podemos llegar media hora tarde a tal lugar, yo soy un histérico de los horarios. Le digo, si es absolutamente necesario, sí, a mí me gusta la puntualidad. Ahora, si puedo postergarlo media hora porque estoy disfrutando de esto, lo voy a disfrutar. Por eso digo, a ver, también influye el final, porque si el final hubiera sido otro, la historia hubiera sido otra también, ¿no? Claro. Que yo digo en líneas generales es, si la historia va a ser exactamente igual y si el final va a ser este, yo volvería a pasar por esta experiencia. Y es más, hace poco tiempo Inés Trillo me puso en contacto con una chica de Villegas a quien iban a hacerle un trasplante de médula, porque los que la pasamos sabemos la incertidumbre, sabemos lo que es la incertidumbre, sabemos lo que es la vulnerabilidad, sabemos dónde nos pone la enfermedad. Entonces tenemos la obligación de ayudar al otro y decirle, no seas boludo porque es una estupidez. La quimioterapia, yo pensé qué sé yo, que me iban a hacer. Y resulta que te ponen una jeringuita y te ponen un líquido. El trasplante de médula, me imaginé que me abrían la espalda entera, me sacaban la columna vertebral y resulta que me pusieron una inyección en la... O sea, el aprendizaje que te deja, el valorar, creo que se resume en esto, en saber qué es lo que tiene precio y qué es lo que tiene valor. Lo que tiene valor no lo conseguís en ningún lado de manera fácil. Lo que tiene precio sí, se compra en cualquier esquina. Pablo, y estás a cargo de la gestión cultural del gobierno local de Teodelina. Bueno, ¿qué es gestionar cultura en un pueblo que es muy similar al nuestro, de tantas características similares a todos los pueblos de la llanura pampeana? ¿Cómo se gestiona?
¿Cuál es tu La, experiencia? ¿Qué me puedes contar la sobre eso? en principio habría que definir cultura, ¿no? Que es una cosa tremendamente difícil. Yo tengo un concepto particular. Digo, la cultura nos atraviesa en todos los órdenes de la vida. Yo estoy frente a un plato de comida. Si yo como sin saber qué es lo que estoy comiendo, estoy ingiriendo un alimento, punto. Ahora, si yo sé que lo que estoy comiendo es sushi, que sushi es una comida japonesa, o estoy comiendo tallarines, que es una comida italiana, tengo la cultura del conocimiento gastronómico. Entonces ya no estoy ingiriendo un alimento, estoy ingiriendo un alimento cuyo origen conozco, cuya historia conozco, etcétera, etcétera, etcétera. Si estoy escuchando una música que me vuela la cabeza, pero no sé de quién es, estoy escuchando música. Ahora, si yo sé que es una sinfonía de fulano de tal, y conozco la vida y conozco en qué momento la escribió, la cosa cambia. Cuando se habla de brindar seguridad a un pueblo, cuando hablo de pueblo me refiero a una sociedad, ¿verdad? Eh, si no le damos la cultura de conocer sus derechos y obligaciones, lo único que estamos haciendo es reprimir. Entonces, toda acción que no conlleve cultura del conocimiento, no es más que una acción. Entonces, partiendo de ese concepto que la cultura es conocer todo, desde cómo se fabrican estos anteojos, a por qué esta tinta es roja, o por qué los judíos usan una hilacha de color azul, tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos para que el común de la gente llegue a esa cultura. Y ahí nos encontramos con otro gran problema, que son los gobiernos. Lo digo y me río porque yo tengo la suerte de trabajar en un gobierno que le da bastante bola a la cultura, pero no siempre pasa eso. Entonces, también hay que reconocer que vivimos en un estado en el que no tenemos la solvencia económica, el por qué después lo discutimos si querés, pero bueno, que permita destinar un presupuesto importante para la cultura. Entonces, la gestión cultural lo que viene a hacer es de qué manera la cultura puede ser vista como una industria, y eso me permite recurrir al sector privado para conseguir fondos y financiar esa industria. Traduzco todo esto. Hay una obra de teatro el sábado en Ameguino, en Venado Tuerto, en Teodelina, en Buenos Aires, donde sea. Entonces, alguien va a ir a comprarse ropa, alguien va a ir a la peluquería, alguien va a ir a cenar o a tomar un café después de la función, alguien va a poner combustible en su auto para ir hasta el teatro. Alguna imprenta es la que hizo las entradas, el acomodador del teatro va. Entonces, todo eso genera un movimiento dinerario, y si eso genera un movimiento dinerario, estamos ante una industria. Entonces, ir al Estado a decirle, financiame toda esta industria, el Estado lo que nos va a decir es, ¿pero dónde va esa plata que genera esa venta de entradas? Y lo dice con toda la razón del mundo. Es ahí donde nosotros, los gestores culturales, vamos al privado a decirles, danos una mano para que esto que nos cuesta 100 sea financiado en un 30 por el Estado y en un 70 por los privados. Es un concepto que se discute mucho, hay principalmente los jóvenes, pero también tiene que ver con su edad, ¿verdad? Esto del misticismo, de la romantización del arte, de la romantización de la cultura, que el Estado tiene la obligación de financiar lo que nosotros hacemos. Y no es así. Uno, cuando tiene más años, más vida, se da cuenta que el Estado no siempre va a estar presente, que el Estado no siempre nos va a acompañar. Entonces no nos podemos quedar esperando que el Estado nos dé un subsidio que nos llega desde el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes. Resolvámoslo de otra manera, vamos acá, vamos al privado. Eso es la gestión cultural, es buscar que el privado, que la empresa privada, que yo qué sé, una empresa de medicina prepaga, un almacén, una carnicería nos dé una publicidad, o que el dueño del restaurante nos haga un precio a la hora de ir a comer después de la función, o si vamos de gira, que el hotel nos haga un descuento a cambio de una publicidad en el programa de mano para poder alojarnos. Eso es la gestión cultural, básicamente. Y después voy a ser muy vulgar en la definición, es el culo en silla. Es estar sentado muchas horas frente a la maravillosa posibilidad que nos da Internet, buscando cosas.
Y ahí es donde aprendés, donde te das cuenta la cantidad de cosas que tenemos al alcance de la mano. Solamente hay que levantar un teléfono y decir, quiero tener tal cosa en mi localidad. Y es maravilloso. Eso es maravilloso. Por ejemplo, como te decía recién, el Instituto Nacional del Teatro tiene un catálogo de obras de teatro. Vos tenés que hacer todo un trámite de inscripción, que es bastante engorroso, por cierto. Pero una vez que ya estás inscrito, empezás a pedir obras de teatro y te las mandan. Vos tenés que hacerte cargo de lo que es los viáticos, el alojamiento, la comida, y ellos pagan el cachete de los actores. Y es ahí donde aparece otra vez lo privado, ¿no? Es decir, bueno, voy a ir a hablar con el del hotel para que me haga un descuento, entonces a los que vienen los voy a alojar ahí, y el resto sí lo va a pagar el Estado. Cuando hablo de Estado hablo del municipio. ¿Dónde vamos a ir a comer? Hablo con el dueño del bar, bueno, mira, yo te voy a hacer en el programa de mano una publicidad bien grande, después de la función nos vemos en tal lugar a comer, pero vos me vas a dar la comida gratis para ellos. Ese es el laburo, que es arduo, es desgastante, pero es maravilloso. Yo tenía, bueno, vos nombraste al principio, una de mis maestras fue Dora Baret, sigue siendo, porque cada tanto hago intensivos con ella, una mujer muy rígida, amorosa para enseñar, y ella decía siempre, porque en algún momento recuerdo a Alejandra Darín, la hermana de Ricardo Darín, que es la actual presidenta de la Asociación Argentina de Actores, haciendo un intensivo, planteó algo como que ella sufría antes del estreno, una angustia que la ponía en un lugar de bla, 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 y Dora Baret la miró y le dijo, ¿por qué no te dejas de joder? Sufre el que se está muriendo, sufre el que está pasando hambre, sufre el que no llega a fin de mes. Nosotros estamos haciendo lo que nos gusta. Estamos uniendo el de qué vivo con el de qué como. Somos privilegiados. ¿Por qué no te dejas de joder? Y creo que es eso. La gestión cultural es agobiante, es agotadora. Llega el final del día. Bueno, de hecho, cambiamos 40 veces el horario de grabación y te agradezco tu gentileza, porque de una a la otra, llegás a la noche a tu casa y decís, quiero mi copa de gin y sillón y no me jodan. Ahora, no podría levantarme mañana y decir no lo hago. De hecho, renuncié como 40 veces. Porque dije, no doy más, me estoy volviendo loco, estoy sobrepasado, me voy, qué sé yo qué más. Y al segundo día dije, yo no puedo estar en mi casa sin hacer esto, porque es lo que me gusta, ¿no? Eso es más o menos la gestión cultural. Me das pie y te llevo, si querés, al terreno más actual, si querés político, si querés social, económico, lo que, como quieras llamarlo, la realidad que hoy nos toca vivir. Y vos sabés que justo ayer o antes de ayer leo una nota un reportaje que le hicieron a la directora guionista, lo leo porque lo anoté justamente, mira, Lucrecia Martel, que ¿Sí? sostuvo que en este país fracasó mucho más la cultura que la economía. Pienso que la Uh-huh. economía es un reflejo, es un síntoma del fracaso cultural, y que el fracaso cultural es que no fuimos capaces de imaginarnos un destino común. ¿Coincidís? No. Y te explico por qué. Porque la respuesta a todo eso la tenemos nosotros mismos. Eh, Esto me ha generado muchas discusiones a mí. Yo a Lucrecia la conozco, hace un cine que me parece maravilloso, yo reconozco el talento que tiene y todo, pero no coincido con esa opinión. La cultura no fracasó. Los que fracasamos en todo caso fuimos algunos de los que hacemos cultura. ¿Y por qué fracasamos? Porque o nos fuimos a un lugar que no supimos interpretar lo que la gente nos estaba pidiendo, o nos politizamos. Y acá entra otro terreno de discusión. ¿El arte, la cultura, es política? Claro que lo es. ¿Por qué? Porque el término político es el arte, la política es el arte de hacer cosas. Entonces, ¿el teatro es político, el cine es político, la danza es política? Claro que sí, porque estamos buscando cambiar una forma de pensamiento con la que no estamos de acuerdo. ¿Es político partidario? No, porque yo no puedo cobrarte una entrada a vos para que vengas a verme hablar bien de, voy a mencionar dos antagonistas para que no se tome de Mauricio Macri o de Cristina Fernández de Kirchner. Para eso vos vas a otro lado, no venís al teatro. Acá hay una especie de prostitución del arte y de la cultura con la que yo no comulgo,
que me parece detestable, condenable, porque ahí sí estamos fracasando como hacedores de cultura. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros. No hay otro más que nosotros. ¿Quién tiene la culpa de que el hecho teatral o el hecho artístico o el hecho cinematográfico deje de ser político para pasar a ser político partidario? Nosotros, los que lo hacemos, y nosotros no tenemos cuidado en eso, y estamos muertos. Entonces, no podemos decir la cultura está fracasada. No, de ninguna manera, la cultura está más viva que nunca, solo que hay algunos que no la entienden. Y estoy siendo irrespetuoso, porque vos podés decirme, pero Lucrecia Martelli, vos sos nadie, vivís en el medio de Teodolina, al lado de una laguna, en un pueblo de 6.000 habitantes. Sí, pero soy un gran trabajador de la cultura. Por eso digo siempre a la gente, cuando va a ver una obra de teatro, por ejemplo, yo condeno a muchos ladrones que andan por la zona robando plata con obras de teatro. Eh, algunos de los cuales han andado por Ameguino hace poco tiempo. Que va, la gente se ríe mucho porque es verdad, en eso estamos de acuerdo todos. Ahora, ¿qué me dejó de aprendizaje eso que vi? Me cobraron 1.000, 1.500 mangos y ¿qué aprendí? ¿No? Nada. Me reí, nada más que eso. ¿Y eso es De válido? hecho, ¿Es político? No, no fue político porque no me cambió nada mi manera de pensar. Entonces, ¿para qué usamos el arte? Para facturar, porque esa es la realidad. ¿Para qué usamos la cultura? Para llenarme el bolsillo, ir a Meguino, ganar 50.000 mangos y con eso vivir 20 días hasta que me salga otra función en otro lado y con eso voy. Ahora, hay una vacuidad, un vacío en la propuesta y hasta me arriesgo a decir en la subjetividad de quienes hacen ese tipo de arte, existe esa vacuidad, existe ese vacío que yo no quisiera estar en ese lugar. y Pablo, vos de alguna forma lo que decís lo has trasladado al escenario, porque vos claramente no sos peronista, pero has llevado al escenario una obra como Inevitablemente, que Sí. habla de Eva Perón, o al menos de los últimos días de Eva Perón, Mira, y dejás un mensaje a la comunidad de lo que ha sido este personaje, ¿no? Historia política argentina. en primera instancia, yo no soy peronista, yo no soy radical, yo no soy kirchnerista, yo no soy del PRO, yo, no soy, yo soy de las personas. De hecho, cuento siempre una anécdota, hace poco tiempo, bueno, no hace tanto, antes de la pandemia fue, yo fui a Meguino acompañando a Erika Revilla, que Erika estaba haciendo su campaña para la senaduría. De Erika soy muy, muy, muy amigo. Erika de cuna radical. Pero me reuní con Hugo Vaz y con el Tano Barcia y hablamos de peronismo, ¿sí? Yo creo en las personas. El partido político me importa poco porque además creo que no existen los ismos o que son perjudiciales. Todo lo que termine en ismo suele ser perjudicial. Peronismo, radicalismo, catolicismo. Eh, pero sí tengo. ¿Cómo no voy a tener admiración por Eva Perón si Eva Perón le dio de comer a mi papá cuando era chico? Mi viejo contaba siempre que vivía en Lazarino, una miseria espantosa. Mis dos padres eran muy pobres, pobres de no tener para comer, ¿no? Pobres de no tener para morfar. Y mi viejo siempre contaba que una vez Eva pasó por Rufino en el famoso tren y le dio una caja de comida. Y él se fue de Lazarino a Rufino en bicicleta, creo que tenía 6, 7 años, no recuerdo bien ahora, a buscar esa caja de comida. Entonces, ¿cómo no voy a sentir algo por Eva? Más allá de que nos pongamos a analizar si políticamente fue buena, si fue mala, si lo que hizo, si lo que dejó hacer, el ser humano, ¿no? Hay una anécdota que yo cuento siempre, hay un libro de Eva, que lo tengo acá, del que se imprimieron solamente 1.000 ejemplares. Yo tengo el número 545. Me costó un ojo de la cara, porque es un libro que era carísimo. Es más, cada vez que iba a Buenos Aires, lo veía en las librerías, lo ojeaba, me encantaba tenerlo y decía, no, y no es que no podía comprarlo, porque tengo que ser honesto, lo podía comprar, pero me parecía un gasto excesivo, como si yo te dijera, hoy es un libro que cuesta 80.000 o 90.000 pesos. Hasta que en un momento especial, después del cáncer, voy a Buenos Aires, veo el libro y dije, dejate de joder, Pablo, ya estás grande, estás pelotudo, estás viejo, tuviste un cáncer, comprate el libro y deja de joder. Me compro el libro número 545 porque están numerados, me voy al hotel, cuando llego es un libro enorme, lástima que no lo tengo a mano para mostrártelo, de Felipe Piña, abro ese libro,
como, viste que a veces los curas te dicen que cuando estás medio angustiado, abras la Biblia en algún lugar y eso es lo que tiene Dios para decirte. Abro el libro y veo una foto de Eva Perón dándole cajas de comida a un montón de chicos. Obviamente, el llanto que me asiste fácil, pero eso no fue todo. Cuando leo el pie de la foto, dice Eva Perón en su única visita a Rufino entregando comida a los chicos carenciados. Entonces ahí empiezo a buscar, y hasta el día de hoy sigo buscando porque hay miles de chicos. ¿Dónde está mi papá? No sé dónde está mi papá, no sé cómo era mi papá de chiquito, no tengo fotos. Entonces con Eva, por supuesto que me une una cosa muy especial, pero también con Alfonsín, porque le reconozco esos huevos para haber hecho esa transición. Yo qué sé, creo que cada uno de los que nos gobernaron tuvieron algo bueno y algo malo. Ojalá los argentinos tengamos la costumbre que tienen, por ejemplo, para no irme lejos, los chilenos. Yo recuerdo haber estado en Chile. Chile es un país que a mí me gusta muchísimo ir, de hecho debo haber ido como 4 o 5 veces. Cuando se fue Michelle Bachelet y entró, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no me va a salir ahora. Iban de la izquierda a la derecha. Y yo me imaginé que iba a haber un festejo, nada, absolutamente nada. Entonces hablo con un chileno y digo, pero ustedes no festejan. Y porque vamos a festejar. Y no sé qué cambian, ¿no? Dice, lo que está bien queda, lo que se cambia es lo que está mal. Y yo dije, carajo, ¿y por qué nosotros no hacemos eso? También me pasó en París, o no me acuerdo si hablando con una francesa, no me acuerdo si fue en el avión o en París, que hablábamos sobre las costumbres. O sea, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, el tren que te dice sale a las 10:43. Y voy a decir, más, llego menos cuarto. A las 10:43 en punto el tren salió y te quedaste. Entonces decía, qué lindo debe ser vivir en un país así, ¿no? Y su respuesta fue, somos una sociedad muy madura. Ustedes tienen solamente 200 años de historia. La Argentina tiene solamente 200 años de historia. Somos niños. Entonces hay que admitir errores, hay que aprender a no cometerlos nuevamente, y hay un gran error por corregir, que es la enseñanza de la historia en la escuela primaria y secundaria. Dejemos de decir que Sarmiento fue el padre de la educación, dejemos de decir que Rosas fue el restaurador de las leyes, dejemos de decir pelotudeces. Reconozcámosle lo que hicieron. No podemos reconocer que Sarmiento hizo mucho por la educación. Ahora, a mí, cuando era chiquito, me dijeron que Sarmiento no faltó nunca a la escuela, que es lo que te dijeron a vos. Pero después cuando soy grande, digo, ¿cómo? Si fue el que inventó la escuela. ¿A qué escuela iba Sarmiento? No, lo que hizo Sarmiento fue la creación de la escuela laica, bla, 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 bla. O sea, no se enseña, no se nos dice que Rosas fue un tremendo hijo de puta, un violador de menores. Todo eso no se cuenta. La interna entre Rosas y Sarmiento, la interna entre Rosas y Alberdi, un librepensador de la puta madre a quien mandó al exilio. Todo eso no se nos contó. Y si nosotros no tenemos unos cimientos sólidos, ¿sobre qué país podemos construir nuestra identidad? ¿Sobre qué bases, perdón, podemos construir nuestra identidad como nación? Sí. Y Pablo, y la chancha depresiva, esta obra que vos has llevado a distintos escenarios de la provincia, es un poco el reflejo de estos 200 años de historia que tenemos, ¿no? Esos No, antagonismos que surgen. no fue planteada como tal. La chancha depresiva es una obra de un autor uruguayo no conocido. Nosotros empezamos a ensayarla. Es la historia de una mujer muy bienuda, que recibe en su casa a una mujer como inquilina, y resulta que esta mujer termina haciendo todo lo contrario a lo que se pensaba y termina matándola. Pero durante todo el proceso de ensayos nunca evaluamos esa posición. Sí, el antagonismo de clases, o sea, todo pero en el medio de las funciones, ya habíamos estrenado, aparece Grabois con la famosa toma del campo en Entre Ríos, ¿no? Y la chancha depresiva, en el final del texto, el monólogo final de esta mina, era lo que decía Grabois. Entonces nos pasó
que íbamos al lugar donde la gente se levantaba y se iba pensando que estábamos bajando una línea con eso. Y a mí me causaba mucha gracia. En Colón, por ejemplo, acá en Buenos Aires, nos pasó que la gente se fue toda, se quedaron solamente 3 personas en el teatro. Es una cosa espantosa, no me pasó nunca en la vida, no me había pasado nunca en la vida. Eh, pero vos decís, bueno, se movilizó eso, ¿no? Y con los 3 que se quedaron hicimos una especie de debate, de desmontaje después de la función. Y yo contaba esto, yo les agradezco que se hayan quedado para poder explicarles que en ningún momento, o sea, lo que pasó, pasó después que habíamos estrenado y la obra estaba escrita desde antes que Grabois dijera todo eso. Eh, pero bueno, son mira, hace poco hice un intensivo de dirección con Guillermo Cacase. Guillermo Cacase es uno de los grandes directores de hoy por hoy que tiene la Argentina. Y él nos decía, podemos corregir lo que estamos dirigiendo, no podemos corregir lo dirigido. Y creo que es una de las grandes verdades sobre la que se asienta el laburo de los directores de teatro, ¿no? En ese momento la disyuntiva era, ¿qué hago? ¿Cambio el final para que no se genere más este quilombo o lo sigo haciendo? Y la decisión fue, no, yo tengo que respetar lo que dijo el autor y que cada uno de los que viene se haga cargo de esto, ¿no? Dejando en claro que no era una bajada política, porque a partir de esa función que se nos levantó la gente, ¿no? Lo que hicimos fue, antes de la función, yo salía al escenario, hablaba con el público y les explicaba que esta obra había sido escrita en el año 87, creo que fue, por un autor uruguayo que grabó y creo que no había ni nacido, entonces que no tenía nada que ver para que la gente pudiera llegar al final y entendiera, como te dije hoy, que no era una cosa político-partidaria, sino era un hecho político solamente. Pero La Chancha Depresiva fue una de las cosas más lindas que hice en mi vida, de las que más orgulloso estoy. La Casa de Bernarda Alba, inevitablemente. Bueno, no, tengo muchos trabajos que me gustaron mucho. Los que estoy haciendo ahora, por ejemplo, ahora estoy trabajando en La Virgen del Colibrí, que es una historia maravillosa de un matrimonio judío de 60 años. A ella se le aparece la Virgen, una divinidad católica, a una mujer judía y le dice que está embarazada, que va a tener un hijo, ¿no? Y me enamoró porque tuve que ponerme a estudiar las costumbres judías y descubrí cosas maravillosas que desconocía. O sea, también viene a concatenarse un poco con lo que dije al principio de declararme ignorante todos los días, ¿no? De lo que me permite aprender el teatro. Pablo, y venimos de una elección primaria, no sé en Teodelina, pero acá en la ciudad, bueno, ha Para despertado una cortar, conmoción, cortar digamos, ¿no? un segundo porque me Hola. estoy quedando sin batería. Dame un segundo que enchufo el total, después lo cortás, esto lo editas, ¿no? Bueno, Pablo, te quedaba sin batería. Esto de alguna forma es parte de nuestra metodología de trabajo también. Yo te preguntaba, porque bueno, venimos de una elección primaria, por lo menos acá en la ciudad, no sé en Teodelina, pero ha generado una conmoción general. Y miraba un proyecto de tu gestión en Teodelina que va a la escuela, a las escuelas rurales y a las escuelas urbanas del partido, donde le preguntás a los chicos qué harías vos si fueras presidente. Bueno, Sí. me interesaría saber el resultado de ese proyecto, ¿no? Mirá, los resultados podríamos dividirlos en dos. El primero es el espantoso, que es donde metieron mano las maestras. Que a mí me genera mucha repulsión eso, ¿no? Que no le permitan el libre pensamiento a los pibes. Y después tenemos la otra parte donde vos notabas que la respuesta surgía del chico. Desde pedir que todos tuvieran el acceso a la educación, pero cuando hablamos del acceso a la educación, ellos te hablaban de poder ir a la escuela los días de lluvia, porque en una calle de tierra no podían, hasta cuidar a los viejos, digamos, ideas normales de un pibe de escuela primaria con respecto a lo que puede hacer un presidente, ¿verdad? Y después cosas terriblemente movilizantes, como destinar mucho dinero para encontrar la cura del cáncer, porque ese nene tiene a su papá que la viene peleando hace muchísimos años. Una nena que dijo
que los violadores no salgan nunca más de la cárcel, y después nos enteramos que ella había sido víctima de un abuso sexual. Pero más que nada, creo que es un llamado de atención a los políticos, ¿no? Una de las cosas, una de las nenas que participa de esto, dijo que todos los chicos puedan decir dónde viven. Nosotros en Teolina no tenemos villa, no hay un barrio de que uno puede decir es la villa. Hay un barrio muy carenciado, pero digo, por ahí vive ahí, no entendía por qué. Entonces me pongo a hablar con la maestra y le digo, ¿por qué esta nena me pone eso? Me dice, porque ella vive en una calle que no tiene nombre. ¿Cómo que vive en una calle que no tiene nombre? Claro, vive a la vuelta del cementerio. El cementerio en Teolina está en lo que sería la zona rural, que en realidad es a 3 cuadras del centro. Pero claro, la nomenclatura catastral, los nombres de las calles llegan hasta 1 cuadra antes del cementerio. Entonces la nena vive en una calle que no tiene nombre. Y lo que después me pongo a hablar con la nena, le digo, ¿a vos qué te gustaría? ¿Que tuviera nombre en la calle? Y sí, ¿para qué? Y dice, porque yo por ahí veo que mis amigos se compran cosas por Mercado Libre y vivo en tal dirección. ¿Y yo qué voy a decir? No me puedo comprar nada. O quiero hacer la fiesta de cumpleaños en mi casa. ¿Y dónde pongo que vivo? Imagínate que casé mi auto, me vine a hablar con el intendente, con el jefe de gobierno, y le digo, o le pones nombre a esa calle, o yo renuncio y se va toda la puta madre que lo parió, porque no hay derecho que una criatura no pueda decir dónde vive. Ese tipo de cosas son las que surgieron de este programa, pero normalmente todos los programas que yo pongo en marcha tienen que ver con eso, tienen que ver con lograr el libre pensamiento, con el poder expresar. O sea, esto es un principio psicodramático que dice, cuando uno puede contar lo que le pasa, ya le quita carga dramática a eso que le pasa. Yo tengo un dolor, una angustia, y puedo contárselo a alguien, ya deja de ser tan grave. Por eso se habla de expresar, de sacar lo que está preso, de sacar dentro de nosotros lo que está preso. Y todo lo que hago en cultura creo que se debe a eso. Y si vos me seguís tirando de la piola, te digo, inevitablemente está relacionado con mis viejos. A los que mis viejos no tuvieron derecho cuando eran chicos, yo no puedo permitir que chicos de hoy vuelvan a padecerlo. Creo que están presentes mis viejos en todo momento, ¿no? Si mis viejos hubieran, por ejemplo, mi papá llegó a tener un campo de 250 hectáreas en una zona que está entre Arias y Canals, una zona en el límite de la provincia de Córdoba, una tierra, una de las mejores zonas para tener campo. Tuvo un accidente, estaba asegurado en una compañía de seguros. Yo recuerdo que alguien vino y le dijo, mirá que esa compañía está en convocatoria de acreedores, entonces saca todo lo que tengas a nombre tuyo, ponelo a nombre de otra persona. Mi papá era muy amigo en Ameguino de 2 personas, Julio López y Pichón Pozo. Pichón creo que ya había fallecido, entonces con mi hermana dijimos, poner el nombre de Julio, que sabemos que no te va a estafar. Y mi viejo dijo, de ninguna manera, lo que haya que pagar yo lo voy a pagar. Y perdió ese campo por pagar ese juicio. Si mi papá hubiera sabido que tenía derecho a una apelación, que tenía derecho a pedir un peritaje sobre el daño físico que le había quedado a los embestidos, que en realidad no les pasó nada, porque ni se quebraron una rodilla. El monto a pagar hubiera sido otro. Y tal vez ese campo seguiría existiendo, pero él no, él pagó, porque no tenía ese conocimiento, porque nunca tuvo el acceso al conocimiento. Y a mi mamá le pasó lo mismo, a los dos le pasaron lo mismo. Entonces, yo no puedo permitir que hoy en día un pibe crezca sin saber que tiene obligaciones y derechos, pero que tiene derechos. No nos olvidemos de las obligaciones porque también son muy importantes, pero los derechos es lo que más me moviliza. Y poder gestionarlo desde la cultura es maravilloso. Nosotros trajimos el otro día un pianista que hizo, se llama piano rodante, es una cosa maravillosa lo que hace. Hizo un concierto de gala por la noche para adultos, pero durante la tarde negociamos que yo lo contrataba siempre y cuando hiciera algo para chicos. Es un concierto didáctico que fue maravilloso porque mediante un juego de memotecnia les enseñó a los chicos quién fue primero, si Mozart, Beethoven, esas cosas que los chicos salen con la cabeza cambiada, algo les pasó. Hicimos un proyecto sobre Van Gogh hace algunos años que terminó en un cortometraje, con los chicos entendiendo que cualquiera puede pintar, porque si Van Gogh pintaba
con un ladrillo rascado y arriba un papel de madera de envolver, ¿por qué no van a poder pintar ellos? Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa... Por eso también me enoja los que utilizan el arte como un mero método para ganar dinero. Estamos muertos, y es ahí donde redondeamos también con lo que vos me dijiste, la cultura perdió la batalla. No, la están haciendo perder la batalla algunos sujetos impresentables que tenemos como exponentes de la cultura, pero no toda la cultura. Pablo, te quiero agradecer muchísimo el tiempo. Ha sido una charla maravillosa, maravilloso conocerte y trasladar esta charla a, bueno, a muchos contactos de Ameguino y también del país. Así que te quiero agradecer muchísimo el tiempo y que forme ya parte de este ciclo de entrevistas y charlas. Por favor, muchas gracias a vos y maravillosa entrevista. A veces ocurre que nos entrevistan por algún trabajo específico y nos quedamos en eso. Y hablar sobre uno es muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Chao, Pablo, que andes bien. Gracias, chao.